Quiero que abramos nuestras Biblias en Primera de Pedro, capítulo 5. Amén. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Hermanos, el Señor quiere darnos cosas grandes en estos días. El Señor quiere que cada uno de nosotros nos humillemos cada día. Que mañana sea mejor que hoy. Que vayamos de aumento en aumento siempre. Amén. Mire lo que dice 1 de Pedro capítulo 5 versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Amén. Hermanos, humillaos para que Él os exalte. Si nosotros, hermanos, no nos humillamos delante del Señor, Él no nos va a exaltar, porque claro lo dice: humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que os exalte cuando fuere tiempo. Hermanos, hay momentos difíciles en nuestras vidas. Hay momentos que uno se siente que ya no aguanta, pero el Señor cumple su promesa. Si nosotros nos sometemos a Él, hermanos, si nos humillamos delante del Señor, Él responde nuestras peticiones. Él no tarda. A veces dice: es que el Señor no me responde. En algo le estamos fallando al Señor. Quizá nosotros no nos ponemos en comunión con el Señor y a preguntarle: Señor, ¿te agrado cómo ando? ¿O te agrada mis actitudes? Hermanos, en esta hora yo quiero compartir con ustedes este tema: la humillación. Amén. ¿Qué significa humillación? Según el diccionario bíblico ilustrado, significa aquella actitud que reconoce al propio lugar bajo la condición de criatura de Dios. Amén. Hermano, nosotros debemos de reconocer a nuestro Señor como nuestro papá, porque somos criatura de Él. Amén. Saben, hermanos, que el Señor lo que quiere es que nosotros reconozcamos como criatura. ¿Y esto qué es? Es lo opuesto al orgullo. A veces a nosotros se nos olvida que debemos ser humildes. El Señor Jesús nos dio un ejemplo: sé mansos y humildes, sé mansos y humildes como yo, lo dijo Él, ¿verdad? Por eso, hermanos, es importante que nosotros entendamos que es estar humillado bajo la poderosa mano del Señor. El Señor es bueno, el Señor es grande y poderoso, pero necesita que nosotros nos humillemos. Amén. Santiago capítulo 4 versículo 10 dice también, hermanos, 4:10 dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Mire, humillaos. Hermano, qué precioso, ¿verdad? Porque su palabra, el Señor ha dejado su palabra para que nosotros la podamos entender, la podamos escudriñar y así poder seguir lo que Él quiere que nosotros seamos. Por eso lo dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Amén. Fíjense, hermanos, que al estar lejos de Dios, esto es desobediencia. Porque el Señor no quiere que nosotros seamos desobedientes. El Señor quiere que nosotros seamos obedientes hacia Él. Pero nosotros a veces somos desobedientes y nos alejamos de Él. No digamos en estos tiempos, en estos meses que vienen, hermano.
Hay personas que uno les habla de las cosas del Señor y dicen, no, mejor no, hermano, mejor después de estos meses, en enero. Eso es lo primero, en enero. Pero mire, hermano, ¿cómo yo voy a estar pensando en enero si la palabra del Señor, claro, lo dice, que es de Él el tiempo? Amén. Fíjese, hermano, que la desobediencia no enaltece, no engrandece y no trae honra. Y el Señor quiere que nosotros le honremos con nuestras actitudes. Amén. Que le honremos a Él, hermano, porque nosotros somos carta abierta al mundo. Y todo mundo nos está poniendo la vista a ver en qué momento le fallamos. Y ¿saben qué es lo triste? Que después andan diciendo, para ser como Él, no, gracias, estoy bien así como estoy. ¿Pero por qué? Porque nosotros somos desobedientes y no queremos obedecer a lo que la palabra del Señor nos dice. Amén. Fíjese que en el libro, en Salmos capítulo 38 y su versículo 6, podemos ver también que este pasaje lo escribió David después de haber pecado. Fíjense, hermanos, que dice, estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día. Mira, hermanos, fíjense que una de las cualidades más importantes que David tenía era que era humilde. Él era humilde y la humildad lo hacía reconocer, hermanos, su error. Cada vez que él cometía un error, la humildad lo hacía reconocerlo. Y él se arrepentía, hermano, venía y su arrepentimiento era genuino delante del Señor. David era consciente de su pecado. Y ¿saben qué es lo que yo estaba viendo aquí? Que sufría, se arrepentía de todo corazón, hermano. Él sufría, me imagino que él, por eso dice, estaba enlutado, encorvado. Ya me imagino que él andaba agachado y decía, no, Dios mío, ¿por qué le volví a fallar al Señor? Yo no sé si ustedes también se sienten mal cuando le han fallado al Señor. Pero aquí David, claro, nos habla que dice que él prácticamente venía con toda humildad, venía y le pedía perdón al Señor y el Señor lo perdonaba. Hermanos, si alguno de ustedes le ha fallado al Señor, no crea que Dios no lo perdona. Él perdona, no importa el tamaño del error que usted haya cometido, pero el Señor quiere perdonarlo. El Señor quiere que usted le agrade cómo anda. Amén. Hermano, no estemos pensando ya en este fin de año, porque en este fin de año hay muchos que se alejan de la iglesia y los ve uno hasta en enero o el 15 de enero los vuelve a ver otra vez. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque a veces no aprendemos a obedecerle al Señor. El Señor quiere que seamos obedientes para que Él os exalte en el tiempo de Él. Amén. Otro hombre, hermano, Nabucodonosor, él también se enorgulleció tanto, hermano. Él se creía un Dios. Por eso miren lo que dice en el libro de Daniel capítulo 4 versículo 28 al 33, vamos a leer al 34. Dice, todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. ¿Por qué? Por llevárselo, hermano, que él era un Dios. Y dice, a cabo de 12 meses, paseando en el palacio del real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué
para casa real con la fuerza de mi poder y por la gloria de mi majestad. Mire qué blasfema la de ese hombre. Él no se puso a pensar, gracias a Dios porque yo logré hacer esto. No, pero él se creyó que porque él podía, lo podía hacer. Claro, él era un hombre de mucho dinero. Si nosotros leemos la historia de Nabucodonosor, era un hombre que le daba comida a mucha gente. Por eso él creía que ya tenía agarrado a todo el mundo, pero no era así, hermanos. El 32, no, y de entre los hombres, perdón, el 31 tocaba, ¿verdad? Y dice: y aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Hermano, él tenía una posición grande. Pero ¿qué pasa si el Señor le dice: ¿sabes qué? Si me dijera a mí, ¿sabes qué, Vidal? Hasta hoy nomás se te da tu vida, y mañana, ¿qué sería de nosotros, hermano? Es capaz que ya no dormiríamos esta noche. Amén. Por eso, mire: y entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, y hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Amén. Mire qué bendición, hermano. Y saben, cuando dice 7 tiempos, son 7 años. 7 años que tenía que pasar ese varón así, comiendo entre los animales del campo. Hermano, yo creo que nosotros no aguantaríamos. Si con esta pandemia, mire cuántos meses fueron, ya no aguantábamos. Y el temor estaba en nosotros. El temor venía sobre cada uno de nosotros, y sentíamos que de repente me toca. Pero su palabra es clara, que no nos atemoricemos, dijo su palabra hoy, ¿verdad? Amén. ¿Cuántos lo creen? Denle un aplauso al Señor en esta noche, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Hermanos, también tenemos otro varón que fue Sansón. Miren, ¿saben qué es lo triste? Que la desobediencia, ¿a dónde lo llevó a Sansón? No crean, hermanos, que la desobediencia también también está para cada uno de nosotros. Nosotros no seamos desobedientes con el Señor, obedezcámosle. Que las palabras, que las profecías que se oyen en la iglesia, hermano, atesorémoslas en nuestros corazones. Hagámoslas, hermanos, para nosotros. Porque si el Señor nos habla a tiempo, para que si andamos un poquito entre Jerez y Buenos Aires, el Señor quiere que nos enderezcamos. Amén. El Señor quiere que nosotros caminemos recto, porque eso es lo que Él quiere. Que no andemos así, como dicen muchos, como el aceite en el agua. Que andemos con nuestros pies bien puestos donde estamos, hermano. Que no se nos olvide también dónde estamos parados. Perdón, hermano, pero que nosotros aquí en la iglesia seamos una cosa y fuera de ahí seamos otra. El Señor quiere que seamos rectos, obedientes. Porque mire qué le pasó a Sansón. Jueces capítulo 16 versículo 21 al 27. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos. Qué triste, ¿verdad? Y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. 22. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado.
Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, para alegrarse, y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Mire por dónde vamos. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios. Qué triste, ¿verdad? Que tengamos a un hombre como nuestro Dios, diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestras tierras, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Amén. 25. Aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, porque lo tenían preso, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre mire, hermano, qué triste. Después de tener un gran respaldo con el Señor, verse uno humillado. Pero ¿saben qué es lo lindo de esto? De que el Señor, por medio de todo esto, lo enseña a que reconozcamos que sin Él no somos nada. Amén. Luego dice: y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. 26. Y entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acercadme, hazme palmar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Hermanos, él, dentro de su sufrimiento, dentro del proceso que estuvo pasando, él empezó a humillarse delante del Señor y empezó a pedirle perdón por verse apartado de Él. Y el Señor lo respaldó. El Señor no lo deja a uno morirse. El Señor siempre lo restaura en los momentos difíciles. Cuando uno ya no aguanta, hermano, la mano poderosa del Señor está con uno. Amén. Por eso dice: para que me apoye sobre ellas. El 27. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí, y en el piso alto habían como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Hermano, uno después de estar sirviendo al Señor, que lo miren haciendo cosas que no le agradan al Señor, ¿ustedes creen que Dios se agrada de eso? El Señor va a llegar un momento, quita su mano, porque estamos pisoteando la sangre de Cristo, y el Señor no quiere que pisoteemos su sangre, porque Él murió en la cruz del Calvario por usted y por mí. Murió por sus pecados, por mis pecados murió el Señor. Y ¿saben qué es lo lindo? Que resucitó también por nosotros para darnos vida eterna. Y eso es lo lindo que nosotros debemos de entender, que el Señor se sacrificó por nosotros. Qué triste que lo agarren a uno de juguete, hermanos. Así de que en esta noche yo quiero dejarles algo en su corazón. Seamos humildes como David. Humillémonos delante del Señor en cualquier momento, porque el Señor pronto viene. Ya se oye el shofar a la mano cuando cantan esa alabanza. Yo me pongo a empezar, ya por hora siento que se oye el sonidón aquí, miren. Hermanos, que cuando uno le alaba al Señor, debe hablarle con el corazón, para meterse con el Señor, para sentir la presencia del Señor. Amén. Qué bendición, hermano, porque el Señor es bueno con cada uno de nosotros. Si lo cree, dele un aplauso al Señor en esta hora. Amén. Y todas estas son una de las consecuencias, hermano,
de estar lejos del Señor? ¿Será que vale la pena estar lejos del Señor? ¿Será que vale la pena estar lejos del Señor? ¿Verdad que no?